Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal en Diario de Cuba. Hoy abordaremos un tema de discriminación por razones políticas en la isla, uno más entre muchos otros. Son varias las denuncias sobre dificultades en el acceso a la atención médica por parte de activistas u opositores al régimen. ¿Qué sucede en un hospital, sea en la cárcel o fuera, cuando un disidente presenta problemas de salud? ¿Qué implicaciones legales y éticas tiene la discriminación que sufren estas personas en Cuba? Para responder a estas y otras preguntas, ya comenzamos los puntos a las IES. Hoy nos acompañan la doctora y activista Daily Coro y el abogado Edel González Jiménez. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Daily, comienzo contigo. Hoy presentamos el caso del activista Julio César Góngora Millo, que lleva 10 años esperando atención médica en Cuba. ¿Puedes explicarnos de manera breve qué ha pasado aquí? Sí, Julio César Góngora por la década del 80 tuvo una lesión en la médula, esto que le impidió caminar. A partir de allí quedó en silla de ruedas y las personas que viven en estas condiciones deben tener una serie de cuidados que en su caso él no tuvo. Él presentó acceso a la región perianal posterior a su condición, que fue operado, y durante la operación hubo muchos daños en el momento quirúrgico. La lesión a la hora de limpiarlo quedó demasiado extensa, además de que le cortaron el cuello de la uretra, y esto le trajo como consecuencia que le realizaron una cistostomía suprapélvica. ¿Qué es esto? Al cortar la sonda ureteral, siempre va desde el pene o la vulva hasta la vejiga. En el caso le cortaron la uretra y tuvieron que insertarle vía por debajo del ombligo, en la región alrededor del ombligo, tuvieron que insertarle directo a la vejiga la sonda ureteral para que así se pueda evacuar la orina. Él lleva más de 10 años en estas condiciones y la lesión del acceso perianal, no cerró, no recibió el cuidado, porque estas cosas desgraciadamente son bastante comunes dentro de la isla, pero los pacientes reciben el cuidado adecuado y las lesiones cierran, porque son tratamientos muy prolongados, con muchos recursos, y tiene que existir mucho interés por parte del personal médico. En su caso no lo tuvo, a pesar de que fue una complicación por una negligencia durante un proceso operatorio. ¿Qué trajo esto consigo? Que una úlcera que podía ser muy pequeña fue extendiéndose durante los años y se ha convertido en un gran problema para él. Él se encuentra en riesgo continuo de septicemias, incluso de que esta lesión se malignice, sin recibir una respuesta adecuada de parte del sistema de salud. ¿Cuál es el vínculo de Góngora Millo con la oposición? Góngora Millo lleva más de 10 años siendo activista, ha pertenecido a varias organizaciones dentro de la isla, como Somos Más y la CID, además de que en ocasiones es colaborador directo y activo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Lo caracteriza también condiciones muy humanistas. Él ha ayudado con ayuda de los presos políticos, documentación de casos, y lo vemos muy activos en las redes. Te digo que él en estas condiciones fue a prisión por hurto y sacrificio de ganado mayor. Que yo, en mi cabeza no cabe ver a Góngora en una silla de ruedas por un campo de Cuba, cazando una vaca y sacrificándola y descuartizándola. En mi cabeza no cabe. Pero él fue sancionado en la década de los 90 por esto, que no sé cómo, en las condiciones en las que estaba, lo llevaron a prisión. Veamos entonces este vídeo que grabó el propio Julio César Góngora Millo hace algunos meses sobre su situación actual. Llevo, va para 10 años, en marzo del 2013, en enero, febrero, en mayo del 2013, va para 10 años que tengo esa herida abierta y no me le dan solución, acostado en una cama, encamado, y siempre me dicen lo mismo.
Cuando no es que no, que es cirugía estética la que tiene que hacerte el colgajo, no, nosotros los cirujanos no tenemos nada que ver con eso, el proctólogo no, pero nosotros no podemos. Los cirujanos que si yo tengo que tomar prednisona por cuenta de la enfermedad celíaca de la piel, porque tengo una enfermedad celíaca de la piel que se llama dermatitis, disculpen, dermatitis hepatiforme, y siempre es una complicación. El problema es que yo llevo 10 años acostado en la cama y no definen la operación. No definen la operación en el hospital nuevo, en el hospital Abel Santa María, donde ese hospital ha sido utilizado, y lo dejo como constancia, ha sido utilizado por la dictadura Castro comunista para interrogatorios a mi persona. Un día me citaron para ese hospital a las 10 de la mañana, supuestamente el doctor Moya, refiriendo que venía a verme una comisión de médicos, y cuando llegué al hospital era para trancarme en una oficina al lado de la dirección, donde el agente de la seguridad Otoniel, el agente Alejandro y el mayor jefe de instrucción penal Ariel me interrogaron en una oficina trancada ahí, yo sintiéndome hasta mal, yendo a ver supuestamente unos médicos y era para un interrogatorio. Quiere decir que los médicos se han prestado para todas esas cosas. Entonces no definen la operación, siempre son las mismas respuestas, siempre son las mismas evasivas para mantenerme trancado en mi casa, preso en mi casa, corriendo peligro para la vida, porque es en la zona del periné, entre los testículos y el recto, una zona que está abierta completa con pelvis expuesta, y no se define qué se va a hacer conmigo. Simplemente me tienen aquí en mi casa haciendo recaídas constantes por bacterias, por gérmenes, porque como ustedes saben, eso está al lado del recto, donde existen muchos gérmenes que son de la parte de los gram negativos, y hago recaídas constantes. Ahora mismo me encuentro con un testículo inflamado que supuestamente puede tener que ver con esta herida abierta por tanto tiempo, porque ya empiezan a comprometerse diferentes cosas, y el final de esto es que me lleva a la muerte y ellos no tomen la determinación de cerrar esa herida. Por 10 años una herida abierta, y yo reclamándole al sistema de salud castrista que me cierre la herida, y no lo hacen. Esto quiero dejarlo como constancia, se lo paso al Observatorio Cubano de Derechos Humanos como una denuncia oficial al sistema de salud en Cuba por lo que me están haciendo y lo que me han hecho durante años. Edel, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Julio César Góngora Millo tras considerar, y cito, que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. ¿Qué significa exactamente esta intervención por parte de la CIDH? Decirle que formé parte del equipo jurídico junto con Daily, que también aportó la cuestión científica médica que presentó la denuncia a través del observatorio a la CIDH, y nosotros nos pudimos percatar cómo la evolución de Góngora Millo ha ido en peor. Es decir, en este minuto está en una situación muy crítica, que se le están complicando incluso otras áreas de su propia salud, y así se le trasladó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de no ser intervenido por el equipo médico correspondiente con la intención, como dice Daily, de curarle y de tratar de sanar, de que sane toda esa situación. Góngora puede sufrir una infección, de allí puede pasar una infección generalizada y puede morir. Por tanto, el hecho de que la vida de Góngora está en peligro es un hecho real. Un hecho incluso certificado por varios médicos a los cuales el observatorio le pudo consultar la situación. La CIDH interviene a favor de las personas que se le violan derechos fundamentales. Por ejemplo, derechos fundamentales que están recogidos en la Declaración Americana de Derechos y de Deberes del Hombre, que Cuba es signatario desde el año 1948. Por tanto, Cuba está obligada a responder por esto en el área americana. Y la CIDH, después de haber examinado todo el caso e incluso de intercambiar y de recabar información, llegó a la conclusión de que si el Estado de Cuba sigue negando estos servicios médicos preferenciales y de urgencia a Góngora,
su vida está comprometida. Por tanto, está encendiendo un bombillo, está poniendo una alarma al Estado y al gobierno de Cuba para que actúen. Nosotros también tenemos información de que Góngora está pidiendo algún tipo de visa humanitaria, porque al parecer la seguridad del Estado, los servicios médicos de salud en Cuba no quieren proceder. Más de 10 años ya significan de por sí de que prefieren tenerlo en esa situación de incapacidad, en esa situación de desvalencia, con el propósito de que no pueda esta persona ejercer sus derechos civiles y políticos dentro de Cuba. Y esta medida cautelar, aunque sabemos de que lamentablemente Cuba hasta ahora no ha dado indicios de querer respetar los mandatos internacionales, por lo menos es una protección que brinda un organismo internacional desde el punto de vista jurídico a una persona que lo está necesitando, porque ha fallado todos los mecanismos internos. Góngora, por ejemplo, ha hecho muchísimas reclamaciones a la dirección del hospital Abel Santa María. Reclamaciones que son orales, reclamaciones que incluso, como dice él, hablando en buen cubano, ha recibido el peloteo. Y como que no hay un sistema de justicia verdaderamente independiente dentro de la isla que recoja y que incluso condene la impunidad y la negligencia médica por la cual se le hizo la situación de la herida, porque fue a raíz de una negligencia médica, pues entonces la CIDH ha decidido tomar cartas en el asunto después de 10 años con esta medida cautelar. Vamos a escuchar entonces, Edeli Daily, ahora la opinión del expreso político José Rolando Cáceres Soto, quien conoce de primera mano cómo el régimen ha impedido el acceso de Julio César, incluso a los medicamentos. Se me retiraron unos medicamentos anteriormente, unos medicamentos que le traía al hermano Julio César Góngora, que eran necesarios para él, entre ellos material de cura. Fue retirado. También cuando regresé de los Estados Unidos, junto con mi esposa, que estábamos en una visita en los Estados Unidos, traímos materiales de cura y algunos medicamentos necesarios para Julio César Góngora. Y el 30 de enero, en espera del 31 de enero, fuimos detenidos, mi esposa y yo también, por cuando nos dirigíamos hacia casa de Julio César Góngora, y nos retiraron los medicamentos y no dejaron que llegáramos a donde estaba nuestro hermano Julio César Góngora, que estaba enfermo. A mi modo de entender, están matándolo poco a poco, cerrando toda la posibilidad de que le llegue medicamento o atención. Me contas que cuando estuvo en el hospital Abel Santa María, en el hospital provincial de aquí de Pinar del Río, también injustamente muchos médicos lo dieron de lado, sabiendo que a órdenes de la seguridad del Estado, las órdenes que hay es de no atenderlo, y está muriéndose poco a poco. Lógico que no ha cumplido prisión, no lo han mandado a prisión como a mí, que fui preso político. No lo han mandado a prisión porque lo han condenado, no a una prisión, sino lo han condenado a una muerte lenta, que es lo que pasa con Julio César Góngora. Está condenado a una muerte lenta por el régimen de los Castro. Este régimen asesino que mata sutilmente y silenciosamente. ¿Y este caso de discriminación política en el acceso a los servicios de salud en Cuba es aislado o recurrente? Desgraciadamente es bastante recurrente. Para explicar un poco mejor sobre cuál es el tratamiento que pudo haber tenido Julio César Góngora, las heridas pueden cerrar por primera y segunda intención. La primera intención es cuando tú puedes enfrentar los bordes mediante sutura o cualquier otro procedimiento, y la segunda intención es cuando no puedes enfrentar los bordes por distintas razones, pero debes tener un seguimiento que va desde valoración de la herida de forma continuada, usar los productos necesarios, el desbridamiento de las lesiones, el estudio bacteriológico de la zona, para evitar cualquier tipo de complicación y que el tejido pueda ir sanando y cicatrizando de una forma adecuada. En Cuba existen productos que favorecen la cicatrización. Yo personalmente solamente lo he visto usar en hospitales militares, no lo he visto en hospitales civiles. Y he visto casos como Julio César Góngora que se ha logrado la cicatrización, que las heridas no llegan a cerrar del todo, pero no siguen evolucionando de la forma en que lo está haciendo él. La primera capa de protección del cuerpo es la piel.
que evita que las distintas bacterias colonicen, sigan produciendo infección y daño recurrente. Imagínense en la región donde está, que es la región perianal, que no hay piel. Las fotos son extremadamente fuertes, por eso estuvimos hablando y no se van a poner. Pero la lesión es... Realmente yo estoy acostumbrada a este tipo de lesiones y me cuesta trabajo en ocasiones revisar todos los informes, todos los videos que manda Julio César para la documentación. Imagínense, esto va a ir a más, por supuesto. La lesión puede llegar hasta el hueso. Imagínense la región sacra expuesta, que ahí está la salida de todos los nervios. Es extremadamente preocupante. Edel, ¿qué dicen las leyes cubanas acerca de la discriminación en la atención médica por razones políticas e ideológicas? La Constitución cubana establece en el artículo 40 y 41, que se refiere a los derechos y a las garantías de los derechos, de que la discriminación está proscrita. De hecho, en el Código Penal hay una norma muy genérica que condena cualquier acto discriminatorio. Sin embargo, Cuba viene siendo prácticamente uno de los pocos países del régimen occidental que cuando habla de discriminación, dice discriminación por razones de raza, por razón de género, por razón de vulnerabilidad. Sin embargo, siempre omite por lo que ellos más discriminan a las personas en Cuba, que es por el posicionamiento político. Por tanto, las leyes no dicen nada al respecto. Lo que se infiere, ¿no?, es que la discriminación por razones políticas está proscrita, aunque no diga nada expresamente, porque tácitamente la norma dice que, y por cualquier otra circunstancia discriminatoria, también la persona será protegida. Por tanto, no cabe que el sistema de salud cubano, no cabe que discrimines a personas en razón de la postura política o el pensamiento político. ¿Qué es lo que pasa, Michelle? Es que en Cuba la seguridad del Estado tiene intervenido en los diferentes ámbitos administrativos de la vida en la cual puede, en este caso, relacionarse el ciudadano común. Si, por ejemplo, un disidente, un opositor, una práctica, un patrón de represión, intenta buscar trabajo y va a la bolsa de trabajo, el Ministerio de Trabajo, ese Ministerio de Trabajo le cuarta la posibilidad de que esa persona obtenga trabajo. Y si consigue trabajo, interviene sobre la administración, porque es sobre la administración, para que esa persona no se le permita el trabajo fijo. Y si va a un sistema de salud como pertenece al Estado, pues evidentemente también va a la dirección de los hospitales, como acaba de contar Góngora Millo, se reúne con el director del hospital, se reúne con los médicos fundamentales y trazan un plan, un orden de intervención de que se les restrinjan esos derechos. Y ahí está la discriminación. Evidentemente hay que proscribirla y nosotros tenemos la obligación de condenarla. Daily, en cuanto a las cárceles donde la situación obviamente es peor, ¿con qué datos se cuentan de presos políticos que tienen una situación de salud difícil, pero al mismo tiempo tienen problemas de acceso a los medicamentos y a las atenciones necesarias precisamente por su posicionamiento político? Realmente la documentación, las organizaciones deben trabajar más en cuanto a la documentación de las enfermedades que están sufriendo los presos políticos, pero se debe hacer en evidencia. O sea, los familiares deben ayudar a aportar la documentación precisa del caso, como certificados médicos, métodos, medicamentos indicados, pedir también informes médicos legales al gobierno cubano, que de esto puede hablar de cuál es el procedimiento. Porque sabemos, por lo que nos refieren los familiares, que hay muchos presos políticos en situación muy preocupantes en las cárceles. Hay pacientes con esquizofrenia que no están recibiendo tratamiento, pacientes en estado psicótico sin recibir tratamiento, pacientes que han estado en contacto con otros presos con tuberculosis y ellos han presentado síntomas, pacientes en estado inmunodepresivo, diabéticos de la tercera edad en cárceles donde el gobierno cubano sabe bien claro que ellos tienen casos de tuberculosis en prisión actualmente. El dengue, el Zika es muy frecuente, las tasas de infección es extremadamente frecuente, pero todos sabemos que el gobierno cubano no da estas estadísticas. Son frecuentes también las enfermedades diarreicas,
los presos con trastornos digestivos que no han recibido ningún estudio, sabiendo el sistema de salud la alta tasa de infección por Helicobacter pylori, que esto puede llevarlo a cáncer gastroesofágico. Y los presos no reciben ningún tratamiento. Mujeres con patologías ginecológicas en prisión que no reciben tratamiento, ni siquiera productos sanitarios para su atención. Hay 2 presas políticas embarazadas en estos momentos, una de ellas que presentó enfermedades que pueden afectar el feto, como infecciones urinarias, anemia, que esto puede traer, además de daño hacia ella, daño hacia su feto. Y el gobierno cubano no le dio el tratamiento. Todo debe ser mandado del exterior al momento en que, y si se lo dejan pasar también, que eso es otra cosa, que se han enviado productos y no se lo dejan entrar. Edel, un minuto para cerrar. ¿Con qué mecanismos cuentan los opositores, activistas, disidentes cubanos, presos políticos para denunciar, por lo menos internacionalmente, lo que tiene que ver con la discriminación política en el acceso a la salud en Cuba? Montando lo que dice Daily, primero, nosotros nos gustaría que siempre agotar las vías internas, porque estos mecanismos internacionales a los cuales me voy a referir exigen a veces que si se han agotado las vías internas, al menos como un elemento formal, aunque sabemos que la justicia dentro no funciona. Pero tiene 2 mecanismos fundamentales. Acceder a organizaciones de derechos humanos que se basan en presentar, que están especializadas en presentar denuncias, como es el caso del observatorio, para poder pedir una medida cautelar a la CIDH cuando la situación de gravedad y de urgencia lo amerita, que es cuando único se pronuncia, en este caso a la CIDH, porque la CIDH no entra en cuestiones de procedimiento, y cuando hay violaciones de esta naturaleza ante la Relatoría Especial sobre el derecho a la salud de la ONU. En el caso de Góngora también está siendo en este minuto examinado el caso de Góngora dentro de esta relatoría. Son muy fáciles de acceder a los mecanismos. Lo único que nos hace falta es la comunicación de los familiares, de los pacientes, de los presos con las organizaciones y en este caso aportar la mayor cantidad posible de evidencia médica. Una cosa relevante que le pasa a los disidentes y opositores es que cuando piden resúmenes de historia clínica, que ese es el derecho a la información, un derecho incluso que está consagrado en la Constitución, el sistema de salud no le entrega los resúmenes de historia clínica. Es decir, las historias clínicas no se las entrega y por tanto es una violación flagrante porque ese documento es privado, le pertenece a una persona y hay un deber del Estado de entregarle la información. Esto también ha pasado en el caso Góngora, lo que demuestra evidentemente la intencionalidad política en su caso. Muchas gracias, Edel González Jiménez, abogado de Diario de Cuba, Daily Coro, doctora, médica y activista de derechos humanos, por abordar hoy, por acercarse en Diario de Cuba a la situación de Millo, su situación de salud, pero al mismo tiempo exponer ante la opinión pública la situación de discriminación política que sufren determinados activistas en Cuba, precisamente por su trabajo en favor de los derechos humanos a la hora de acceder al sistema de salud. Muchísimas gracias.